Bueno, hemos estado estudiando el cuerno pequeño y ya estudiamos la primera bestia, la segunda bestia, la tercera bestia, la cuarta bestia. Ya estudiamos el surgimiento del cuerno pequeño que surgió precisamente en la bota itálica, precisamente cuando el Imperio Romano colapsa y se va al piso. Eso no surgió de la noche a la mañana, obviamente. El Imperio Romano, que es la cuarta bestia, el dragón, se cae. Y Europa, eso fue en el año 476, y Roma se transforma en lo que es Europa, lo que hoy conocemos como Europa. Y se divide en 10 fragmentos, en 10 naciones. Unas son los sajones, los lombardos, los alemanes, los burgundos, los suevos, los francos, los visigodos, los vándalos, los ostrogodos y los gerulos. Los sajones, Inglaterra; los lombardos, Italia; a los alemanes, Alemania. Oye, hermano, ¿cómo sabe usted? Los burgundios, Suiza; los suevos, Portugal; los francos, Francia; y los visigodos, España. Por eso que ustedes casi no dan los diezmos, porque son godos, hispanos. España. Los vándalos, los ostrogodos y los herulos desaparecieron. ¿Quién los destruyó? El cuerno pequeño. ¿Y quién es el cuerno pequeño? Un poder que nace en la bota itálica y se va haciendo grande, coge fuerza. Y el dragón le da fuerza. Hasta el día de hoy es lo que conocemos como el papado. El papado manda a destruir a los vándalos, a los ostrogodos y a los herulos, porque no están de acuerdo con la doctrina del Papa. Entonces son eliminados. Por eso hasta el día de hoy no sabemos quiénes eran los vándalos, ni los ostrogodos, ni los herulos, porque eran unas tribus bárbaras que habitaron Europa, pero el papado las mandó a eliminar. Todas las cosas que yo hablo acá, no se escandalicen, porque ustedes tendrían que escandalizarse de muchas cosas. Hay que decir la verdad. Por eso en la historia hay una parte que se llama el oscurantismo. ¿Por qué creen ustedes que en la historia hay una parte que se llama el oscurantismo? Porque el mundo estaba en la ignorancia, el mundo estaba en tinieblas, y esas tinieblas se la agradecemos precisamente a la iglesia romana, porque fue el tiempo del mito, fue el tiempo del miedo, fue el tiempo del fetiche, a tal grado que era el tiempo de la mente cuadrada, que si se pasaban del mar en cierto límite, caían a un abismo y unos dragones se tragaban a los navegantes. Probablemente sea el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Uno no sabe, pero ese era el mito de la iglesia. La iglesia sostenía que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, y no que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Las ciencias se atrasaron, era un tiempo de ignorancia, de mentes obtusas, y reinó pues entonces el mito, reinó entonces ¿cómo podríamos decir? El dogma. El dogma es creer en algo que no es real. Es como, por ejemplo, cuando una persona se encuentra en el río una piedra tallada con forma de una persona, entonces dicen que es un santo que se apareció ahí, entonces todo el mundo lo adora. Entonces hay cosas que no las podemos aceptar porque son dogmas, no tienen ninguna base científica, y hay algunas cosas que hay que aceptarlas porque sí están escritas en la palabra, y eso es lo que se llama la doctrina de la fe. Entonces las cosas que no están escritas en la Biblia no podemos aceptarlas. En el tiempo del cuerno pequeño, para consolidar el poder, se jugó mucho con la ignorancia de la gente, y los que eran científicos eran llevados a la hoguera porque decían que eran brujos. Galileo Galilei
la Iglesia Católica lo condenó. A Juana de Arco también la condenó la Iglesia Católica por bruja. O sea, era la época de los cazadores de brujas. Cuando una persona tenía algún conocimiento que desvirtuaba las doctrinas y los dogmas de la iglesia, entonces lo pagaba con la muerte. Precisamente el papado nace después que el Imperio Romano colapsa, y eso sucede en el año 476. Entonces la iglesia romana, el papa, manda matar a los vándalos, a los ostrogodos y a los herulos. Desde el año 538, el papado toma el control absoluto de toda Europa. Se consolida y domina a todo el mundo prácticamente. No se podía hacer nada si no tenía el permiso papal, la absolución papal. Era la época del absolutismo papal. Y aparece por primera vez la figura del Vicarius Filii Dei, el único representante de Dios en la tierra. Cuando nosotros sumamos la palabra Vicarius Filii Dei, las letras latinas tienen un número. En la palabra B, 5, la palabra I, 1, la palabra C, 100, la palabra A, 0, la R, 0, la I, 01, la B, 5, nuevamente, la S, 0, porque cada palabra romana tiene un valor numérico. La F, 0, la I, 1, la L, 50, la I, 1, la I, 1, la D, 500, la E, 0, la I, nuevamente 1, y nos da un valor de 6, 6, 6. Entonces, aquí nosotros podemos identificar que el sistema romano tiene mucho que ver en toda la apostasía, el engaño, en todo lo fraudulento que se ha establecido en la tierra. El Vicarius Filii Dei es nada menos que el cuerno pequeño, un poder político, un poder religioso, un poder económico, que se levanta precisamente después que a la cuarta bestia le salen 10 cuernos, este cuerno sale también de esa bestia, tumba 3 y reina con 7. ¿Está claro? Entonces, este poder reina 1260 días, que no son días de días, en este caso, sino días de años. 1260 años, y precisamente concuerda, desde el 538, cuando el cuerno pequeño se consolida, hasta la Revolución Francesa, 1798, entonces nos da 1260 años. ¿Por qué hasta la Revolución Francesa? Porque Napoleón le quita el poder civil a la iglesia y la divide, la separa, se separa la iglesia del Estado. Eso se lo debemos a Napoleón, a la Revolución Francesa. Cuando ocurrió la Revolución Francesa, Napoleón manda poner preso al Papa. Un sinvergüenza, lo manda a poner preso, lo encierra en la capilla Sistina, le quita el poder civil y le dice: gobierna tú tus asuntos de religión y nosotros gobernamos los asuntos civiles. Se separa la iglesia del Estado, pero no voluntariamente porque ellos entregaron el poder, sino que fue quitado a la fuerza. Hasta el día de hoy, gracias a la Revolución Francesa, la iglesia se separa del Estado. La iglesia se separa, no tiene el poder civil. ¿Por qué era peligrosa la iglesia con el poder civil? Porque ella mataba, ella asesinaba, ella encarcelaba, ella desterraba. De ahí que la Inquisición, las cruzadas, las muertes, los asesinatos que hizo la iglesia a través de toda la historia, lo hizo cuando tenía el poder civil. Un obispo, un cardenal, un papa, un cura, tenía poder igual que un alcalde, igual que un gobernador, igual que un policía. Hoy en día se les respeta
se les respeta y casi se les tiene el mismo respeto, solamente que ellos no pueden intervenir civilmente, directamente, lo hacen de otra manera, más discretamente, pero ellos se les quitó la investidura del poder civil. Por eso es que dice Apocalipsis, que la bestia sufrió una herida mortal. Por ejemplo, si a una persona le quitan un poder con el cual él subsiste, pues obviamente colapsa, se muere. Entonces la Iglesia Católica dejó de perseguir, y entonces cuando vino la Revolución Francesa, todas las cárceles de la Inquisición que estaban en América se cerraron. Después de la Revolución Francesa vino la independencia de Estados Unidos, vino la independencia de América, Simón Bolívar, San Martín. Todo eso que sucedió en España hizo metástasis en América y en el mundo. Entonces cesaron las persecuciones y la iglesia perdió el poder civil. Hoy lo hace de otra manera, más asolapadamente. Pero a mí no me pueden meter a la cárcel por hablar en contra del Papa, o por decir que el Papa es homosexual, o por decir que el Papa es malo. A mí no me pueden meter a la cárcel. De pronto sí me pueden perseguir y me pueden hacer un seguimiento diferente. Más discretamente, un jesuita se puede meter a la iglesia, entre ustedes, se puede meter acá y investigarnos y hacer cosas, pero directamente no nos puede matar. O ponerle, un jesuita se puede meter acá y hacerse ganar confianza de que se convirtió y hacerse muy amigo mío e irme poniendo veneno en las bebidas. Y me puede ir matando, me puede, como dice Chávez, inocular un cáncer, porque así hacen los jesuitas. ¿Me hago entender? Entonces por eso es que de ahora en adelante me tengo que cuidar mucho de ustedes, porque uno no sabe si de pronto son jesuitas disfrazados. Bueno, del 538 al 1798 hay 1260 años de días. Entonces ahí en parte se cumplió esa profecía. Esa profecía tiene doble cumplimiento, un cumplimiento de días de años, y después va a venir en el periodo de la gran tribulación un cumplimiento de días, que serían por lo menos como 3 años y medio, que eso es lo que hemos conocido como la última semana de Daniel. ¿Ok? La última semana de Daniel es que hay un periodo determinado que el Eterno tiene con Israel y que separa el reloj a través de la venida de Yeshua para darle entrada a los gentiles. Cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, entonces el reloj sigue otra vez, la jugada otra vez, el reloj profético empieza otra vez a andar, y entonces sería 7 años, 3 y medio de paz y 3 y medio de persecución contra todos aquellos que vayan en contra del trono de la bestia o vayan en contra del sistema que va a ser establecido en la tierra. Bueno, una de las características del cuerno pequeño, entonces, cuando el cuerno pequeño se suba, dice que hablaría palabras contra el Altísimo y perseguiría ¿a quién? A los santos, cambiaría las fiestas y se metería con la ley, con la Torá, aboliría la Torá, no la respetaría. Bueno, aquí hay una de tantas blasfemias que uno encuentra en las encíclicas papales. Quien no está con él, con el Papa, no está con Dios, y quien quiera estar con Dios tiene que estar con el Papa. Sor Lucía, uno de los testigos de la presunta aparición de la Virgen de Fátima. Todas estas son blasfemias. Vamos a hablar de otras.
Los papas como Jesús son concebidos por sus madres al ser cubiertas por el Espíritu Santo. Todos los papas son una especie de hombres dioses con el propósito de ser más capaces de servir las funciones de mediadores entre Dios y la humanidad. Por eso el último papa es argentino, porque tienen que ser hombres dioses. ¿Aló?